sobre los proyectos de eutanasia que están presentados en la Cámara de Diputados. Me decía el rabino que son 5, yo tenía idea de 4, pero que tengan estado parlamentario parecería que son 5. No sé si en alguna oportunidad han tenido la ocasión de adentrarse un poco y escuchar a ver o leer, si son propuestas que les parece que desde sus tradiciones religiosas serían sustentables o si les parece que definitivamente estas tampoco no pueden convertirse en ley, digamos, ¿no? De los 5 que yo conozco, por ahí hay otros más, de los 5 que yo conozco, son proyectos de ley que básicamente buscan lo que se llama un populismo moral, porque ya demostrado que, como decía el padre Revelo, que con cuidados paliativos se neutraliza el pedido o la solicitud de muerte, pero está comprobado en todo el mundo, incluso está comprobado por el propio Estado de Calcuta, que se puede aplicar los cuidados paliativos sin una erogación dineraria, sin un gasto extremadamente grande. Probado esto, habiendo una ley en el 2022 que obliga a los cuidados paliativos y habiendo alternativas superadoras, como las que recién estábamos hablando, para evitar la comisión de un suicidio y mucho más, un suicidio asistido donde el personal sanitario, el médico, termina cometiendo un homicidio, la única razón por la cual estos proyectos pueden llegar a salir adelante es por un populismo moral, por ignorancia, porque no saben que países como, ya no se dice más Holanda, ¿no? Son los Países Bajos. Países Bajos, Bélgica, que son los padres de esto, están volviendo atrás con estas leyes porque se dieron cuenta que produjo una pendiente resbaladiza que comenzó con una ley eutanásica para no prolongar una estancia tortuosa, después devino en una relatividad o una relativización en cómo definimos una muerte tortuosa y que cada uno la defina por sí mismo. Luego el tercer paso fue legalizar la eutanasia para evitar llegar a esa muerte tortuosa. Y luego, como último paso y cuarto y final paso, que es donde se desató básicamente hechos que hasta los propios países demuestran que eran aberraciones, que es cómo poder evitar una vida terrible, en donde incluso los países como los Países Bajos han demostrado que esta ley eutanásica, que ellos ya la legalizaron fines de los 80, ha terminado eutanasiando personas en estado de calle, personas que tenían simplemente traumas psicológicos, por esta pendiente resbaladiza. La eugenesia también. La eugenesia. Para que no tenga una mala vida, un chico con un trastorno genético, directamente lo impedimos la vida. Esto es lo que creo yo, que o por ignorancia, o porque directamente no les importa y quieren aplicar este populismo moral, es por la única razón que podría llegar a legislarse una ley eutanásica, porque hay soluciones alternativas, pero bueno, si quieren ir por el facilismo de la muerte como solución al sufrimiento, tiene que ver con lo que el Papa Francisco habla de la cultura del descarte, ¿no? No es casual en este sentido que tanto la ley de la ley a favor del aborto a demanda, como la ley eutanásica, tocan las dos etapas del ser humano más vulnerables, ¿no? La del nacimiento o previo al nacer y la de la ancianidad. No sea cosa que querramos formar, como recién decía el padre Revelo, y como también lo decía el Sheikh, una especie de sociedad únicamente de personas operativas, ¿no? Y descartar las personas en su estado más vulnerable y que necesitan del cuidado del otro. Muy bien. Sí, coincido plenamente. De hecho, ahora recuerdo que en algún momento lo hemos hablado y parecería ser que lo único que se persigue es un beneficio económico, pero verdaderamente la dignidad humana está por encima de todo eso. Y creo que también hay un error en no considerar la fe de los argentinos, ¿no?
O sea, este es un pueblo de fe, este es un pueblo en su gran mayoría católico, también hay una gran cantidad de musulmanes, de judíos y de otras religiones, pero es un pueblo de gente creyente, ¿no? Entonces, me parece que apuntar a estas cosas, no solamente haciendo las cosas correctamente, ¿no? Y dándole la posibilidad al pueblo de que elija, pueden llegar a tener éxito. O sea, quizás en otros lados, quizás en Europa hayan probado, pero no creo que en los países de América Latina estas cosas funcionen realmente. Justamente por ese espíritu que hay, esa conexión con la divinidad y con las prácticas religiosas. Y el filtro también, juntamente con la fe, está todo muy emparentado, es el tema de la familia. Porque, ¿por qué pasa esto en Europa? Porque las personas están solas, los ancianos están solos, muchos no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen un entorno familiar que los cuide. En España le preguntaban quiénes son las 10 personas que llamarían ustedes si tuviesen alguna dificultad. Creo que solamente el 4 o el 5% llamaba a los hijos, el resto llamaba a los vecinos, a la gente de sus parroquias, a la gente del club donde iban, porque la familia está rota. En esa familia rota, en esa familia sin vínculos, en esa familia posmoderna de vínculos frágiles, lábiles, como dice Zygmunt Bauman, la persona queda aislada en su soledad. Y entonces cuando estás en soledad, nadie te tira una mano y perdés el sentido de la vida. El ser humano es vincular, fundamentalmente social. Cuando hay algo del vínculo social que está roto, la persona pierde las ganas de vivir. Y perder las ganas de vivir es el camino de la muerte. Yo siempre cito en el verso 12, creo que es del infierno del Dante, en la puerta del infierno dice: lasciate ogni speranza voi chi entrate. Abandonen toda esperanza los que están por entrar en este lugar. Es decir, el infierno es vivir sin esperanza. El infierno es vivir sin amor. El infierno es vivir en soledad. Y cuando vos vas a los distintos círculos del infierno de Dante, siempre son personas en soledad, que padecen frío o que son llevados por el viento de un lado a otro. Nadie está junto a otro. Y esto es lo que vemos en nuestra realidad. Buenos Aires, por ejemplo, la gente que vive en departamentos no sabe quién es el vecino de al lado, escucha los ruidos, pero ni sabe quién es, qué hace, cómo se llama, no lo llamaría tampoco por alguna cosa. Todos estamos en soledad. Hemos vivido, nosotros somos personas ya de más de 60 años, donde hemos vivido una sociedad donde abuelos, tíos, primos, la familia era una red de contención. Desde cuidar al abuelo, esta noche vas vos, mañana voy yo, pasado va el primo tal, y así entre todos cuidamos al abuelo, a la abuela, lo que sea, a esto de, ¿viste? A ver, pagale a alguien, fíjate si se puede pagar para que vaya alguien. Pues yo tengo cosas muy importantes que hacer. Como si la muerte de un padre, un hijo, un hermano no fuesen cosas importantes. Algún filósofo dice que lamentablemente uno aprende a vivir al momento de la muerte. Con esto habíamos empezado, ¿te acordás? En el diálogo. Sí. Lamentablemente es la prueba de fuego de tu vida. La muerte, cómo encarás la muerte significa cómo viviste tu vida. Y ahí te replanteás el objetivo. ¿En qué invertí mi vida? Como decía Jake, invertí en autos, en lujos, en casas, o invertí en valores como el amor al hermano, la relación con Dios, el vínculo con Dios. ¿En qué invertí? Porque también mi premio va a ser eso, ¿no? Claro. Con el tema de la eutanasia, existe la figura, o se habla, no sé, pregunto, ¿no?, de lo que sería una objeción de conciencia de parte de los médicos, justamente por el juramento hipocrático, ¿no? Porque parecería que es muy contrario. El juramento hipocrático es, digamos, defender la vida y tratar de salvaguardarla, ¿no es cierto? Y en cambio, si la persona o el entorno familiar o lo que sea le dijera al médico, ayúdalo a irse, ¿no? Es decir, a poner una dosis más grande de lo que sea de estos opiáceos o lo que fuere. ¿Existe esta figura de que el médico pudiera decir,
¿me apelo a una objeción de conciencia o no? Es muy interesante la pregunta. El primer caso de objeción, de lo que hoy se llama objeción de conciencia, está en la Biblia, está justamente cuando Shifra y Puá, las dos, parteras judías, no hacen caso a la orden del faraón, que era matar a todo nacido varón del pueblo judío. No le hacen caso, ayudan a las mujeres judías a parir, y cuando el faraón se empieza a dar cuenta de ello, ellas dicen, no, bueno, lo que pasa es que cuando nosotros ya llegamos, ya todo el trabajo de la mujer, de la parturienta, ya estaba hecho. Ese es el primer caso de objeción en la Biblia, mucho antes de Sócrates, mucho antes de los griegos. Y eso tiene que ver con que en las religiones monoteístas, justamente, hay una diferencia entre autoridad y poder. La autoridad es Dios, ¿no? Y el Estado es el poder, ¿no es cierto? En donde cuando hay un conflicto entre la autoridad y el poder, por ejemplo, en el judaísmo hay una ley que se llama Dina de Malhuta Dina, es decir, la ley del Estado es la ley, para cuestiones fiscales, impositivas, pero cuando el Estado, bajo su ley, me obliga a transgredir mi ley religiosa, ahí quien tiene la prevalencia es la autoridad, que es Dios. Porque Dios es el valor supremo que pospone todo y no es pospuesto por nada, si no, no sería Dios. Esa es la razón por la cual también, hablando del aborto, dado que en el judaísmo, a partir de un versículo en el Génesis que dice Shofech dam Adam ba'adam damoy shafech, el que derrama sangre de un ser humano en un ser humano, su sangre será derramada. El Talmud dice, ¿qué es un ser humano en un ser humano? Una mujer embarazada. Razón, porque Adam quiere decir ser humano, no persona es nefesh, ¿no? Razón por la cual lo que se llama el aborto a demanda está prohibido, ¿no? Ahora, cuando la vida de la madre está en peligro por razones del feto, entonces hay otra ley que se llama la ley de Rodef. Rodef es un persecutor, alguien que persigue contra la vida del otro, más allá de que sea consciente o no. La vida de la madre está primero porque es preexistente, es decir, el feto, que es la vida nueva, viene a atentar, no conscientemente, pero viene a atentar contra la vida de la madre, y la madre lo que ejerce es su legítima defensa, ¿no es cierto? Razón por la cual ahí es obligatorio, en ese caso para el judaísmo, abortar. La madre no está autorizada a dar su vida en pos del feto, porque estaría contradiciendo esa ley, ¿no? Ahora, en otros casos, que es por ejemplo los casos de violaciones, ¿no? Por la misma razón de Rodef, y si realmente se atenta, ese embarazo atenta contra la vida física o psicológica, certeramente atenta, entonces se le está permitido abortar en tiempo y forma, porque también es producto de un acto delictivo, ¿no? Pero el aborto a demanda, que es de lo que siempre se ha tratado la ley, del aborto a demanda, simplemente porque conflictúa con mis intereses, está absolutamente prohibido. Y el médico tiene la obligación de ser objetor de conciencia en ese caso, porque la ley judía dice, a partir del Levítico, que es no depondrás contra la sangre quiere decir la vida, contra la vida de tu prójimo, habla de la vida de tu prójimo, más allá si tiene categoría jurídica de persona o no, ¿no es cierto? En donde el médico judío tiene la obligación de ser objetor, porque ante la decisión entre la ley del Estado o la ley de su autoridad, que es Dios, tiene que obedecer, porque se contradicen, tiene que obedecer la autoridad divina. De Dios. Razón por la cual él tiene la obligación de ser objetor, pero bueno, tendría que dar lugar a que otro médico lo haga, pero él no va a hacerlo. La recordada y querida doctora Maricel Donadío, que tantos años estuvo aquí en la universidad, decía, lo que los griegos no escribieron no existe. O sea, todos los mitos griegos cuentan
la totalidad, el absoluto de las posibilidades humanas. Y yo te escuchaba y recordaba el drama de Antígona, donde ella, bueno, tiene un hermano que lucha por un bando, otro hermano que lucha por el otro. Cuando termina la guerra, al que murió por el bando triunfante lo entierran con honores, al otro le impiden enterrarlo. Y los dos son hermanos de ella. Entonces ella, rompiendo un mandato del rey, decide enterrar a su hermano del bando perdedor. Cuando la encuentran, la juzgan y dice ella una frase maravillosa, teatral, pero muy filosófica. Dice: juzguen ustedes a quién debo obedecer, si a Dios o al rey. El drama termina como todo drama griego, es decir, la entierran viva. Ay, horror. Pero digamos, mostrando que los valores no se negocian. Claro. En el Islam existe la figura de objeción. No, en el Islam es consciente. exactamente lo mismo, coincidimos plenamente. La autoridad es Dios, entonces el musulmán siempre, digamos, debe obedecer, digamos, las leyes del lugar donde habita, siempre y cuando no se contradigan con las leyes divinas. Y cuando eso sucede, debo obedecer las leyes divinas. Y si no me es posible, el mismo Corán lo dice, debo emigrar y buscar otro lugar de vida, pero nunca violar las leyes de Dios. Claro. Ahora, ¿qué pasa desde el enfoque del Islam cuando hay una situación de tener que elegir, por ejemplo, entre la vida de la madre y la vida del hijo? Que entiendo que son pocos casos, es el embarazo extrauterino o el cáncer de útero en una mujer embarazada, Bueno, ¿no? por supuesto, sí. ¿Cómo lo consideran? No, por supuesto la jurisprudencia islámica va a decir que hay que salvar la vida de la madre. Eso ahí digamos, no hay discusión, no hay duda y hay una coincidencia en la mayoría de los sabios. Se antepone a la del exactamente, niño. siempre. Y sería en el único o en uno de los pocos casos en el que el aborto, digamos, estaría permitido, ¿sí? Siempre y cuando se ponga en riesgo la vida de la madre continuar con ese embarazo. Claro. Es el aborto terapéutico, ¿no, padre? No. Habría que cuidarse porque a veces hay terminología que es intencionalmente confusa. Equívoca. Sí, equívoca, exactamente. En el Vademecum, para algunas cuestiones, hay un compendio de expresiones que sacó el Secretaría para el Matrimonio y la Familia, donde trata específicamente el tema de los mal llamados abortos terapéuticos, porque cualquier cosa puede hacer un aborto terapéutico. Una mujer con depresión embarazada lo llamaban aborto terapéutico. Entonces, acá me parece que hay un criterio moral básico. A lo imposible nadie está obligado. Claro. Vamos un poquito más específico, vamos como sacándole punta al lápiz, ¿no? El principio de doble efecto. El principio de doble efecto dice que, bueno, uno tiene que buscar, a veces pasa que en una misma acción se desprende una consecuencia buena y una mala. Tiene que haber proporcionalidad, de manera que el fin bueno tiene que ser mayor que la consecuencia indeseada. Tengo que tener la intención, fijar en la intención buena, ¿no? No es que paso por ahí porque en realidad lo estoy buscando es lo otro. Claro, ¿no? claro. Y por supuesto que en estos casos, por ejemplo, un embarazo extrauterino o una trompa de falopio, que yo sé que en algún momento se va a implantar y va a reventar, la mujer se puede desangrar, ya se pierde el embarazo porque no hay lugar para implantarse, no va a progresar y encima tengo riesgo de la vida de la madre, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, en caso de algunos tumores, depende del tipo de tumor, no sería condenable una persona que para evitar un cáncer que es inminente y que llevaría a la muerte antes del fin del embarazo a la madre, en esos casos no hay duda. Algunos otros casos son
más difíciles. Por ejemplo, Mola, la doctora Mola, que era una médica italiana que estaba embarazada sí. con un problema de un tumor. Ella decidió seguir adelante con su embarazo. Cuando el chiquito tenía 2 años, ella murió a consecuencia del tumor. O sea, pero es un acto heroico, claro. ¿no es cierto? Nadie está obligado al heroísmo. Es edificante, sirve, pero nadie está obligado. Después obligar a una persona a un acto heroico de ese tipo. En el tema del doble efecto uno tiene que tener cuidado, no abusar de él, tener siempre en claro que la proporción es mucho mayor en favor del efecto positivo deseado y no de la consecuencia negativa. Y que no haya otro camino, porque si vos podés llegar a la misma solución sin pasar por el efecto indeseado, tenés la obligación de seguirlo, y siempre con el consentimiento del paciente. Son estas 4 notas las que guían de alguna manera el principio de doble efecto. Dejarlo como aporte también para la gente. En realidad, si no entendí mal, lo que plantea Jura et Bona es la analgesia necesaria y posible, es así, se le puede dar al moribundo. Con intención no eutanasia. No, claro. Yo digo, lo quería subrayar por esto de que no hay un dolorismo de decir que digamos el sufrimiento por el sufrimiento. No tiene sentido. Sí, de acompañar, y esto en ese sentido los cuidados paliativos también. Sí, ¿no? sí, por eso proponen los cuidados paliativos. Claro. No, sería digamos, cruel no buscar el sufrimiento por el sufrimiento. Sí. Pero creo que es un punto importante porque hay un prejuicio social que habla de la religión como dolorista sí. Y que nada más alejado de eso, digamos, tanto el cristianismo, el judaísmo, el islam, prevenimos el sufrimiento. Lo que no hacemos es utilizar la muerte para prevenir ese sufrimiento. Y no solamente las 3 religiones. Kant, que es el mayor eticista del Occidente, sobre el cual se funda todo el derecho penal, también dice que la ética por supuesto, prohíbe el suicidio terminantemente, porque dice que el hombre no puede utilizarse como instrumento de sí mismo, sino como su propia finalidad. Y yo creo que, respecto a lo que dijo el padre Rubén Revelo o el Sheikh Abdallah Sarrilla, también en el judaísmo, y creo que es un punto, un denominador común, que nos fundamos en el criterio de lo que es la dignidad humana, digamos, porque los 3 tenemos en común el hombre creado a imagen divina, ¿no? Del Génesis, e incluso del Corán también, el hombre creado a imagen divina, y eso es lo que le da la dignidad como característica inherente del ser humano, más allá de su capacidad operativa, más allá de su estética, más allá de la situación en que se encuentre. Y eso es conducente con la bioética moderna, porque la bioética moderna también aplica estos 4 principios, que es el de autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia. Nada más que hay un sesgo actual en donde que pretende poner a la autonomía por sobre los otros 3 principios, cuando en realidad en la bioética son los 4 principios por igual, y en esos 4 principios por igual, respetando esa paridad, se encuentra la solución frente a no cometer suicidio, que no solamente en las religiones monoteístas está prohibido, sino está prohibido desde Pitágoras hasta Durkheim, incluyéndolo a Camus, a Sartre, ¿no es cierto? Y tampoco lo que se llama el empecinamiento terapéutico, sino que hay una solución superadora sin caer en ninguna de estas 2 prohibiciones, que más allá de ser prohibiciones religiosas, son prohibiciones éticas universales. El problema, bueno, es el sesgo, ¿no? Pero desde la bioética perfectamente uno puede poner como soluciones de mínima e implementables por ley lo que es la no maleficencia y la justicia. Y soluciones de máxima que deben tener en cuenta, de acuerdo a la escala axiológica de cada uno, lo que es la beneficencia y la autonomía, no convirtiendo a ninguna de las 4 en obligaciones perfectas, porque volveríamos a caer en un paternalismo médico, pero tampoco en un relativismo en donde cada uno, de acuerdo a su deseo, utiliza al personal médico como un funcionario, cuando no lo es,
e irrespetando, o sea, faltándole el respeto a su propio juramento hipocrático, claro, ¿no es cierto? Haciendo de estos principios un relativismo absoluto, ¿no? En donde el médico tiene la obligación de no provocar daño y obrar con justicia hacia el paciente, y el paciente, por supuesto, tiene derecho a su autonomía y a decidir qué es lo mejor para él, ¿no? Pero en esa paridad de criterios nunca aparece la eutanasia como la provocación de una muerte prematura, ya sea por acción u omisión, ni tampoco el encarnizamiento terapéutico. Justamente, a raíz de lo que decía el rabino, el último documento que fue de este año, Dignitas Infinita, pone bien en claro, ¿no?, que la dignidad asienta sobre la ontología del ser humano. Dicho en criollo, o sea, está sobre el ser. La pregunta ¿es humano? Sí, bueno, es una dignidad que lo acompaña durante toda su existencia. Nosotros proponemos desde la UCA una escuela particular de bioética, que es el personalismo ontológico, donde a diferencia el personalismo, a diferencia del principialismo, que equipara todos los principios, pero no tiene una jerarquía, el personalismo sí tiene una jerarquía. Y el primer principio es la defensa de la vida física. Porque si yo cuido la vida física, sé que estoy cuidando a todo el sujeto. Pero aclara, es un principio fundamental, pero no absoluto. O sea, es un principio fundamental, es lo primero que hay que defender, pero lo único absoluto es la trascendencia. Por eso el mártir. Claro. Arriesgar la vida por otro. Claro, el mártir, por ejemplo, si no estaría... la madre que da la vida por un hijo, ¿no? Sí. O sea, y así tantos casos. Entonces, salvado este primer principio jerárquico, que es la defensa de la vida física, el segundo es el principio de libertad y responsabilidad. Pero no puede la libertad personal, no puede sacrificar el principio de la vida, porque jerárquicamente es inferior. El tercero es el de totalidad terapéutica, por el cual yo puedo intervenir sobre la persona con el consentimiento de la persona, y el cuarto tiene que ver cómo se organiza el sistema de salud. Pero hay una jerarquía, y esta jerarquía ayuda a la toma de decisiones del médico. Porque hay una cosa que nosotros no tocamos acá, que tiene que ver con los paliativos, y es que cuando se utilizan ciertos grados de opioides, tienen un doble efecto. Por un lado es analgésico, pero por otro lado actúa sobre el sistema simpático y parasimpático, enlenteciendo, por ejemplo, el movimiento del intestino o el latido cardíaco. Entonces, yo cada vez para producir el mismo efecto analgésico, tengo que darle con más frecuencia o con mayores dosis este fármaco. Con lo cual se va acumulando el efecto indeseado y se minimiza el efecto deseado. Muchas personas tienen un paro cardíaco por un efecto indeseado, pero es indeseado. Claro. Que yo lo paso de dosis con la intención eutanásica, ¿no? Yo sé que esto va a producir de a poco, la persona se va apagando, pero no es mi intención. Muere de la misma situación. Si no me equivoco, es el Talmud que dice: el que salva una vida salva al mundo entero, ¿no es cierto? Claro, y ahí también hay un concepto en común, porque en el judaísmo, por ejemplo, el suicida no es todo el que se da muerte a sí mismo. La definición de la ley oral es Ameaved tatzmo bedat, quien se da muerte a sí mismo conscientemente. ¿Qué dice conscientemente? Es consciente de lo que está haciendo y lo hace por propia iniciativa y con la intención de quitarse la vida. Razón por la cual un mártir no es considerado un suicida, y hasta el propio rey Shaul, cuando él se da muerte para no caer en manos de los filisteos, porque iban a cometer idolatría con su cuerpo, justamente es el ejemplo paradigmático en donde el Shulchan Aruch, que es el código de leyes, dice: este es el ejemplo paradigmático de la persona que se da muerte pero no se lo considera suicida, porque él no lo hizo por propia iniciativa, ¿no es cierto? De la misma forma que, por ejemplo, un fumador que muere por cáncer pulmonar, la intención de él no era matarse. Bueno, desgraciadamente tenía ese maldito vicio de fumar, pero su intención no era matarse, ¿no es cierto? Entonces, la definición de suicida es una definición muy rigurosa, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es porque en el judaísmo el suicida no tiene mundo venidero.
no porque el suicidio sea un acto distinto o más grave que el matar a otro, sino porque el suicida ya no está en vida para poder arrepentirse, ¿no es cierto? Entonces es una tradición muy grave, razón por la cual la definición es muy restringida y todo lo que se pueda demostrar que la persona se dio muerte pero estaba en un estado patológico o emocionalmente alterado, no se lo considera suicida. Se lo considera, por supuesto, que se mató a sí mismo, pero no con la categoría de suicida. Clarísimo. Bueno, en el Islam tenemos algo similar, ¿no? O sea, en primer lugar, que la vida nosotros lo consideramos como un amana. ¿Qué significa amana? Un depósito en confianza que nos da Dios. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. Entonces, no la podemos quitar y es ilícito. Ahora, el Corán también dice: "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata". Ni siquiera calculen que aquellos que murieron en el camino de Dios o por el camino de Dios están muertos, sino que están vivos junto a Dios y son yurzaqun, como es sustentados por Dios. O sea que el mártir está más vivo que nosotros que estamos acá en este plano. Pero ¿quién es el mártir? Aquel que arriesga o que entrega su vida en el camino de Dios. Y eso no quiere decir el campo de batalla solamente, quiere decir ese hombre, ese nadador que salvó 7 vidas, quiere decir cualquiera que antepone la vida de los demás y hace el bien para los demás. De hecho, en el Islam decimos que los lugares más elevados del paraíso, el lugar más elevado del paraíso se llama liqa'ullah, el encuentro con Dios. Cuando uno abre el Corán y empieza a hablar, y habla mucho del paraíso, habla de ríos, de jardines, de esposas creyentes. ¿Eso saben para quién es? Para las personas que van a la parte más baja del paraíso. Incluso para los que son perdonados, que pasan un tiempo en el infierno y van a ese lugar del paraíso. Tiene niveles el paraíso, pero podemos dividirlo en 3 niveles. Liqa'ullah, el encuentro con Dios, lo más alto. Ridwanullah, que es la parte del medio, vamos a decir, y lo más bajo, que es Jannatun Na'im, el paraíso de las delicias, que es de lo que el Corán nos habla mayoritariamente. ¿Por qué le habla al hombre de un paraíso tan material? Porque la mayoría persigue esas cosas, las cosas materiales. Entonces, si más o menos la persona se comportó, va a tener un premio material eterno en el otro mundo. Aquel que hizo las cosas bien y que se abstuvo de hacer lo ilícito, va a tener la satisfacción de Dios y va a ir al término medio, que es Ridwanullah, significa eso, ¿no? Que Dios está satisfecho de esa persona. Pero el encuentro con Dios, ¿para quién es? Justamente para aquel que, honrando la vida, pierde su propia vida para salvarla de los demás. Ese en este mundo no perseguía casas, no perseguía autos, no perseguía mujeres, no perseguía hombres, no perseguía el éxito. Por lo tanto, ese paraíso le queda chico. Y el único paraíso que le cabe es el encuentro con Dios. Es como si Dios lo recibe en su regazo. Y es lo más elevado. Y es el que cumple, ¿sí?, con el objetivo de la creación humana. El ser humano es Khalifatullah, es el representante de Dios en la tierra. ¿Cuándo cumple con ese objetivo? Que es el primordial. Yo le pediría al rabino, si es tan amable, de comenzar un poco contándonos brevemente cuál es el enfoque más, digamos, teológico religioso desde el judaísmo de este fenómeno, digamos, este acontecimiento de la muerte humana, su preparación, el tiempo previo, ¿no es cierto? Y cuál es el horizonte, un poco así, en la confesión judaica, de lo que se espera para el difunto, ¿no? No sé si me explico, digo, en el más allá, por así decirlo. Claro. Bueno, en el judaísmo, como toda religión salvífera, es decir, que predica la salvación del alma, la muerte es un paso más, ¿no?, hacia el juicio, ¿no es cierto?, el juicio final de la persona. Pero respecto de lo que vos dijiste, lo importante es que en el judaísmo, a partir del Génesis 9:5, ¿no es cierto?, donde Dios dice que va a demandar la vida del hombre por quien, justamente en la exégesis dice, por quien se mate a sí mismo, el suicidio está totalmente prohibido. Incluso en uno de los 10 mandamientos, que es el de no asesinarás, ese mandamiento también es reflexivo
no asesinarse a uno mismo, ¿no es cierto? Con lo cual, el darse muerte está absolutamente prohibido. Pero a su vez también está prohibido el prolongar una agonía, prolongar artificialmente una agonía tortuosa, con dolores insufribles, ¿no es cierto? Porque, como dije, si bien es una religión salvífera y el dolor en la vida es una expiación para la vida en el mundo venidero, uno no es el patrón para tratar de decidir, una medida patrón para tratar de decidir hasta qué momento yo estoy expiando o no mis transgresiones. Con lo cual, siendo fiel, como el judaísmo como una cultura preceptual, siendo fiel a estas dos prohibiciones, una, la de la prohibición de suicidarse o darse muerte a sí mismo, y la otra, la prohibición de prolongar artificialmente una agonía tortuosa, el judaísmo encuentra una solución a este final de vida, que es la desobstaculización o la desobstrucción de aquello que impide una muerte inminente, irreversible, en donde toda la aparatología médica que puede, al alcance, lo único que puede hacer es justamente prolongar una agonía artificialmente tortuosa, manteniendo algunos órganos con sus funciones fisiológicas, pero en un cuerpo que no sustenta más vida. Ello incluye, por ejemplo, la desconexión de todo elemento no vital o la no conexión de elementos vitales, pero que hasta ese momento no se había conectado, ¿no es cierto? El ejemplo más claro es, no se le puede desconectar a la persona de fluidos de sustento ni de oxígeno, pero sí de alguna medicación o de algún factor que ya no es terapéutico, ¿no es cierto?, y que no acelera ni provoca la muerte de la persona. Es decir, lo que se hace es tratar de desobstaculizar aquello que impide la muerte, dejando que la naturaleza siga su curso, claro, pero de ninguna manera provocar o acelerar la muerte, tanto sea por acción o por omisión. Correcto. Porque la intención es la misma, es provocar una muerte prematura. La acción o la omisión, en lo que se llama muchas veces eutanasia activa o activa, no es la justificación, sino la forma en que yo tengo de llevar a cabo una intención primera, que es la de provocar una muerte prematura, que eso está prohibido. Correcto, buenísimo. Sheikh, en el Islam, ¿cómo lo viven? Bueno, el Corán dice: Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Esto que significa, aquel, se refiere a Dios, es el que creó la muerte y la vida para probar cuál de vosotros hace mejor el bien. Acá nos está dando un punto que es el objetivo de la creación, que es que el ser humano llegue a la perfección, que se perfeccione en este periodo de su existencia, que es la vida material, que no es el único. Para nosotros las almas humanas fueron creadas miles de años antes que Adán, pero este pase que tenemos por el mundo material es lo que va a determinar nuestro futuro eterno, ¿sí? Y fíjense que lo que dice es aquel que creó la muerte y la vida, antepone la muerte antes de la vida. ¿Por qué? Hay muchas explicaciones, pero una de ellas es que justamente lo más importante de la vida es la muerte. Es decir, ¿dónde yo voy a estar parado en el momento de mi muerte? ¿Y cuál va a ser la satisfacción que tiene Dios de mí? Yo, por ejemplo, hoy soy una persona que cumplo con los preceptos islámicos, rezo 5 veces por día, ayuno en el mes de Ramadán, trato de hacer el bien, pero no sé dónde voy a estar parado en el momento de mi muerte. Entonces, la vida se trata de eso, se trata de ir cada vez mejorando, progresando, así voy acercándome a Dios Todopoderoso. Por lo tanto, ese momento, el momento de la muerte, es un momento muy sagrado. El momento de la muerte en el Islam se acompaña. La persona, por ejemplo, dentro de lo que es la jurisprudencia islámica, tenemos un montón de mandatos para el moribundo, antes de que la persona deje de existir, o deje no de existir, sino que, digamos, pierda la vida material. Entonces, se lo trata como a un bebé, se le tiene mucho cariño.
se le quita inclusive las cosas que le puedan apretar el pecho, se le abre la camisa, se lo pone mirando hacia la Meca, se le recita el Corán, se le habla del paso que, digamos, va a vivir y que es algo que es choqueante, tanto como el bebé cuando nace y empieza a llorar porque ve todo un mundo, descubre un mundo que desconoce. Cuando morimos pasamos a una realidad que es mucho más perfecta que esta que estamos viviendo. Para nosotros el mundo material es lo más imperfecto, lo más alejado a la realidad de Dios. Y hablando del tema del dolor, también esto tiene que ver en que todo aquello que nosotros purifiquemos en este mundo material siempre va a ser mejor que purificarlo en el otro mundo. Justamente por esa realidad, esa diferencia en la calidad de cercanía con Dios que tiene este mundo material, que por supuesto es lo más imperfecto porque es un mundo finito, donde todos los placeres son, digamos, podés gozar del placer hasta cierto punto, todo es limitado, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, nosotros creemos que el alma después pasa a otra realidad, que es la del Barzaj, que es más o menos como un purgatorio, hasta la llegada del día del juicio, donde se va a determinar el futuro eterno de la persona, que es lo, digamos, lo más cercano a Dios, donde los placeres, donde todo es perfecto. Entonces, el mejor lugar en donde podemos purificar nuestra alma es en este lugar que es el mundo material. Por lo tanto, todo lo que signifique enfermedades, desgracias, sufrimientos, en este mundo siempre lo vamos a tomar como una purificación, y una persona creyente no va a escapar a eso. Eso por un lado. Por el otro, científicamente también nosotros tenemos una diferencia en la jurisprudencia islámica con lo que dice la ciencia hoy, que es cuándo la persona está viva y cuándo la persona está muerta, ¿no? Nosotros decimos que la muerte debe ser una muerte cardíaca, no una muerte cerebral. Por ejemplo, si una persona tiene muerte cerebral, nosotros no podemos bañarlo como bañamos a los muertos, no podemos enterrar, no le podemos rezar el rezo mortuorio. Entonces, para llegar a eso, la persona tiene que morir, que fallecer. Y yo no puedo forzar ese momento porque ese momento es de Dios. Entonces, ahí tenemos un punto. Después, por supuesto, que si la persona está sufriendo, digamos, el Islam trata todos los temas y el tema de la eutanasia también se trata y también siempre se mira desde la perspectiva de lo que dice el Sagrado Corán, de lo que dice la tradición profética y de lo que dicen los sabios. Los sabios todos coinciden en que la eutanasia es ilícita. Solamente hay uno de los sabios que lo que permite, fíjense, es que se dividan los bienes de una persona que tiene muerte cerebral. Pero la muerte cerebral si no se toma como muerte. Y no se puede provocar tampoco. La jurisprudencia islámica lo que va a decir es que la vida hay que mantenerla, hay que utilizar todos los medios posibles que la ciencia nos ofrezca para mantener la vida, a menos que, por ejemplo, se trate de una muerte, de una enfermedad que no tenga una tratativa, digamos, que no haya cura, y entonces la persona o los representantes o los herederos podrán elegir, si quieren, que no se realice algún tipo de mecanismo para mantenerlo vivo. Pero no obstante no se puede poner una fecha, por ejemplo, para la desaparición física de esa persona. No. Padre Rubén, a mí, escuchándolo al Sheikh, me hacía acordar, por un lado, lo de la importancia al momento de la muerte a alguna de las propuestas de la moral de allá de los años 80 sobre la opción fundamental y en el momento de la muerte y eso, pero que el problema es que muchas veces cuando llegamos al final de nuestra vida no estamos lúcidos o en condiciones como para, digamos, presidir ese acto, ¿no es cierto? Sobre todo si es una enfermedad larga, ¿no? Entonces, me parece esto que planteaba el Sheikh, cómo lo ven desde la bioética cristiana, esta cuestión de los tratamientos vamos a ir y de la muerte. De lo más a lo menos. Dale. Santo Tomás dice ya en 1200,
El cristiano no le teme a la muerte, pero no la busca. Un criterio clarito. Y es que el tema es que como estamos en manos de Dios, el decisor, el momento de la existencia y el momento del paso a la trascendencia, eso lo decide Dios. No está en manos del hombre decidir el momento de su propia muerte. Por eso el suicidio ha sido rechazado. Es cierto que la Iglesia, con la incorporación de la psicología, hace una distinción que antes no hacía entre el suicidio y el suicida. De manera que se condena el suicidio como acción, pero queda abierta la duda al suicida, por las motivaciones. Claro, y el margen de libertad, ¿no? Un chico de 18 años que se ahorca porque se enojó con la novia, está teñida su decisión, de su voluntad, su inteligencia está teñida de tal manera que entonces no es una persona, es un acto libre. Claro. Entonces por eso se hace esta distinción. Sigue condenando el suicidio, pero con el suicidio lo deja en manos de Dios. Claro. Esta es una primera cosa. Se han ido proponiendo distintos documentos. Ya desde 1980, el primer documento es el Iura et Bona, significa es bueno, es justo y bueno. Y va a tratar el tema de la eutanasia, ya en 1980. La doctrina de la fe saca este documento donde va a tratar el tema de la eutanasia, los cuidados paliativos y el retiro del soporte artificial. Mirá cuánto hace de esto, ¿no? Bueno, el tema distingue, eutanasia no, porque nadie puede pedir, ni para sí ni para un tercero, en la representación de la familia, ¿no? Puede pedir el acto del fin de vida de alguien, entonces nadie puede hacerlo. Ni tampoco, ni lo puede otorgar o permitir, no hay un juez que tenga, esto lo dice Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, nadie tiene potestad para permitir que esto se haga, ni para hacerlo desde su profesión. De hecho, los médicos italianos, cuando empezó el tema de la eutanasia en Italia, dijeron, miren, esto no es un acto médico, nosotros con el código civil nos abstenemos de hacer esto porque hemos sido hechos médicos para sostener la vida, no para terminar. También es cierto que hoy en día la medicina tiene una aparatología que te impide la muerte. Claro. No solamente que te sostiene en la vida, sino que te impide morir. Por eso, como muy bien decía el rabino, y el imán también, hay que llegar a ver el punto exacto en el cual ya el esfuerzo terapéutico deja de ser un esfuerzo terapéutico para ser encarnizamiento terapéutico, ¿no? O un empecinamiento, o un exceso de terapéutico. Y esto es muy sencillo, para que a la gente le puede servir incluso como criterio práctico a la familia, porque claro, a veces nos preguntan. Es fundamental. Bueno, hay que ver si una medida es ordinaria o extraordinaria y si es proporcionada o desproporcionada. ¿Quién mide si es proporcionado o desproporcionado? El equipo médico. ¿Y con qué criterio lo mide? ¿Esta medida terapéutica causa el efecto deseado en el paciente? Sí, entonces es proporcionado. ¿No causa el efecto? O sea, lo sigo hidratando cuando la persona está con un edema profundo, no le suma nada. Alguien tiene un cáncer de estómago, ¿tiene sentido que le siga dando alimentación nasal? No se puede. Entonces, lo de proporcionado es desproporcionado. Pero no son los únicos que deciden, porque está el equipo médico que mide esto objetivamente, pero hay una subjetividad en juego, que es la vida del sujeto y del entorno familiar. Claro. Y esto es lo considera como ordinario o extraordinario. Entonces, si la persona o el equipo o su familia considera que son medidas ordinarias, se podría hacer. Si cree que son medidas extraordinarias, no. Entonces hay que combinar las dos cosas. Si algo es proporcionado y ordinario, hay que aplicarlo siempre. Si algo es desproporcionado y extraordinario, no hay que aplicarlo nunca. En las otras dos posibilidades hay que ir charlando y viendo caso a caso. La Iglesia en este documento, que yo decía, Iura et Bona, da un criterio. Dice, cuando de la aplicación de determinado recurso se sigue una prolongación, y mirá qué adjetivos usa, penoso y precario. Cuando la prolongación de la vida es penosa y precaria,
no estaría faltando al bien moral quien se niegue a ese tipo de tratamiento. Entonces, es muy respetuosa de la libertad de las personas, es muy clara, la persona tiene que morir de la enfermedad de base, no por una causal externa, sea pedida por sí mismo, sea pedida por su familia, o sea deseada por los médicos o el equipo médico tratante, aun cuando la intención de todos ellos sea una intención buena. Sí, sí, claro. Por eso la Iglesia propone, no solamente dice a esto no, sino a esto sí, y es lo que propone, los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son eso, es paliar la situación, ya no es terapia, ya no va a curarse, pero va a hacer que la persona muera en estas condiciones que citaba el imán, ¿sí? Rodeado de cariño, con atención psicológica, si fuese el caso, atención religiosa, cerrando su vida, completando su vida, reconciliándose con quienes tienen que reconciliarse, con la sedación necesaria. Ya Pío XII hablaba de la sedación, la bondad de la sedación en los casos terminales, no una sedación eutanásica, ¿no? Claro. Esto tiene que quedar bien claro, es una sedación paliativa para que la persona no tenga dolores, pero la intención no es pasarlo de sedación y causarle la muerte. En este sentido, el Magisterio de la Iglesia ha hablado con mucha claridad, fundamentalmente para quienes quieran buscar, Iura et Bona, 1980, Doctrina de la Fe, Juan Pablo II con la Evangelium Vitae y recientemente con el pontificado del Papa Francisco, un documento hermoso que es Samaritanus Bonus, donde toma la parábola del buen samaritano justamente, entonces hacerse cargo del otro, cuidarlo, todos los tratamientos paliativos, todas las posibilidades que se ofrece de esta es una verdadera muerte digna.